Hola, buenas tardes. Creo que me oís todos. Estamos todos conectados. Ujú. ¿Sí? Vale. Bueno, bienvenidos a todos, a quienes estáis aquí compartiendo pantalla conmigo y también a los que estáis detrás, al otro lado, esperando aprender mucho de nuestros invitados. Hoy celebramos el Día Internacional de los Museos, bajo el lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, con la particularidad de que la mayoría de los centros están cerrados y aunque las ciudades en fase 1 sí que han podido abrir ya tímidamente algunas de sus centros, pero las condiciones, la reducción del aforo, todavía la falta de concreción de muchas de las medidas que se tienen que tomar para poder acometer esta reapertura, pues ha llevado a que los grandes museos no hayan pospuesto su apertura total hasta pues, junio, julio, bueno, más antes del verano. En el caso concreto de Alicante, son 12 centros culturales y museos los que de la ciudad los que se han unido ya por 7º año consecutivo para celebrar de forma conjunta este día, que bueno, a la espera de que se pueda hacer en noviembre, del 14 al 16 de noviembre, que sería presencialmente, pues esperamos, pues mientras se están programando una serie de actividades virtuales como esta, que en la que estamos ahora, y este webinar, y que está auspiciado respaldado por el Museo de Aguas de Alicante, que es uno de los centros que forma parte de este colectivo que aúna sus fuerzas en esto, para esta fecha. Bueno, pues el tema es el impacto del COVID-19, del coronavirus en el mundo del arte, que es algo muy amplio, pero a la vez eh, me gusta porque bueno, se han reunido aquí a diferentes sectores, como son artistas, críticos, galeristas, docentes, gestores culturales, un poco de los diferentes sectores del mundo del arte. Antes de empezar, quería recordar que los que estáis ahí al otro lado podéis mandar preguntas a alguno de los invitados que os parezca oportuno, si tenéis alguna duda o alguna cuestión que comentar. Os aparecerá en la pantalla el enlace para la dirección para poder enviar la pregunta. También tendréis un código QR y si queréis compartir en redes, hemos creado el hashtag ArtePostCovid19, por si queréis ir eh, compartiendo. Pues nada, como os decía, contamos con unos invitados de lujo. Voy a decir algo muy breve de ellos. Luego me gustaría que ellos mismos hablaran un poco de quiénes son. Voy a empezar por orden alfabético. Begoña Martínez del Tel. Hola Begoña, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Galerista, una valiente y luchadora que es la propietaria de la única galería de arte que queda en la ciudad de Alicante y a la que el COVID-19 ha pillado con una sala en Madrid que llevaba poquitos meses, Aural Madrid, que llevaba poquitos meses abierta. Daniel Andújar, también alicantino de Almoradí, por si hay alguno al otro lado, uno de los artistas españoles con más proyección internacional y uno de los máximos exponentes del arte visual, con una exposición en estos momentos en la Virreina de Barcelona colgada, pero no inaugurada, y también con un proyecto muy interesante para el Banco de España para este año que esperemos que se pueda llevar a cabo. Y ha tenido también tiempo para colaborar con los Corona Makers, haciendo pantallas para distribuirlas de forma solidaria. Leo Tena, buenas tardes, gestor cultural, comisario, artista, director del Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Foto y también del MIR Festival, que ahora nos contará si están un poquito ahí en la cuerda floja. Y Marisol Salanova, hola Marisol, crítica de arte, comisaria, art consultant, además de docente, que en estos momentos a lo mejor poco puede comisariar, pero sí que su faceta como consultora parece que está en auge con la situación en la que estamos. Así que nada, lo dicho, me gustaría que os presentarais vosotros un poquito, que dijerais quiénes son. Si queréis, seguimos, empezamos por Begoña, nada, muy brevemente, para que la gente os conozca mejor que a través de mí, a través de vosotros mismos. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Y estoy encantada de estar con los compañeros de excepción y gracias también a Aguas de Alicante por organizar esta charla que es fundamental en estos momentos, sobre todo para el mundo del arte y todo nuestro sector cultural. Bueno, yo presentarme lo has hecho bien, Cristina, no hay mucho más que decir.
Sí, bueno, dirijo la Galería Aural en Alicante hace ya 19 años y bueno, y el año 2019, en diciembre de 2019, abrimos el espacio nuevo en Madrid y bueno, efectivamente se ha quedado todo un poco en los inicios de las exposiciones que inauguramos justo antes de la alarma sanitaria y bueno, pues ahí estamos un poco en stand-by en esa situación tan complicada, ¿no? No mucho más que decir, realmente pues lo que conlleva llevar una galería de arte y lo que conlleva el trabajar en un sector que ha sido tan y está siendo tan vapuleado y tan ninguneado, he de decir, en estos momentos por parte del Gobierno y el Ministerio de Cultura. Muy bien, Dani. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Daniel Andújar. Yo creo que Cristina más o menos ha dado los rasgos fundamentales de la presentación o de la introducción. Yo creo que podremos ir entrando en algunos temas. A los artistas, yo creo que igual que a los galeristas, yo creo que a todo el sector de la cultura, pero yo creo que a la sociedad en general esto nos ha pillado de forma absolutamente súbita, ¿no? Y es un parón. Yo creo que en las primeras semanas intentamos como recomponer esa vida en encierro, que en realidad lo que estamos es encerrados. Pero es verdad que lo que hemos perdido es mucho. Yo creo que casi todos los proyectos vitales, sociales y culturales se han detenido, ¿no? Y ahora mismo estamos ante una incertidumbre que yo creo que nuestra generación no ha vivido nunca, ¿no? No creo que los artistas o el mundo de la cultura en general seamos un sector social diferenciado al resto al resto de la población, pero es verdad que nosotros venimos de, de, de varias crisis que de alguna forma habían debilitado muchísimo toda la infraestructura cultural de nuestro sector, ¿no? No creo que seamos quiero insistir en esto, que no creo que seamos un sector social que está viviendo una urgencia, digamos, diferente en ese sentido, en el sentido de pérdida del resto de la sociedad, ¿no? Pero no sé, yo creo que podemos ir hablando sobre ese tema porque hay muchísimos puntos que tocar. Leo, coméntanos un poco. Muy bien, buenas tardes. Me llamo Leo Tena y bueno, estoy aquí un poco como gestor cultural porque aunque también soy artista y comisario, pues mi función aquí es un poco hablar desde el punto de vista de la gestión cultural. Y bueno, yo estudié en Alicante, pero mi vida y mi función son prácticamente en Teruel y también un poco venía a hablar también de cómo es la cultura en los sitios pequeños, ¿no? En el ámbito más chiquitín de España. Todo está en el aire, está todo un poco... teníamos muchísimos proyectos, había exposiciones también en Orihuela, en Alicante, había cosas muy bonitas por hacer y ahora mismo estamos en un impasse porque no hay ninguna premisa clara, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo van a ser las inauguraciones y bueno, un poco hablaremos un poquitín más adelante de todo, supongo. Marisol. Gracias, Cristina. Coincido con los compañeros. Tenemos ahora estas incertidumbres. Yo como crítica de arte he visto un parón muy grande en pues, textos que tenía a mitad sobre exposiciones que ya no se han podido visitar y luego también pues la lluvia de ideas que hicimos los críticos de ABC sobre cómo reenfocar, o sea, cómo sacar adelante un suplemento cultural que se nutre de eventos que están vivos y que están fuera de las casas, ¿no? Y en ese sentido yo no me he sentido, no me he visto capaz, como otros compañeros que sí que lo han hecho exitosamente, de escribir sobre exposiciones que sean virtuales, ¿no? Y es algo que a lo mejor es que yo me he quedado un poco analógica y todavía tengo que... Soy bastante optimista con respecto al futuro de nuestro sector ahora mismo, pero
pero pienso que la digitalización no puede ser una respuesta única, sino que debe de ser algo híbrido con lo no virtual, ¿no? Entonces, en esa línea yo he visto mucho el impacto como crítica de arte a la hora de seguir escribiendo crítica. Porque no puedo visitar los estudios de los artistas físicamente, no puedo visitar los espacios galerísticos o museísticos. Sí que he visitado estudios y he tenido, de manera virtual, y he tenido encuentros para lo que llaman Art Consultant, que es un poco pedante usarlo en inglés, pero la verdad es que está como muy en boga. No deja de ser otra cosa que el asesoramiento sobre, no tanto gestión, sino sobre colecciones de arte contemporáneo, pues algunas que estaban pensándose si convenía hacer un archivo digitalizado de la colección, y que ahora se plantean que ese archivo digitalizado sea visitable, o sea, ponerlo a disposición del público o no, qué ventajas puede tener eso o no, o sea, en colecciones privadas, digo, y luego, más allá de todo esto, pues preocupados, visitas a talleres de artista que están pensando en cómo presentar su trabajo a través de estos nuevos canales, bueno, que no son tan nuevos, pero que a lo mejor no se habían planteado, y ahora que no pueden exponer físicamente o no pueden ofrecer al coleccionista la visita, o al público la visita en directo al estudio, pues que esas visitas de estudio sean de alguna manera virtual. En cualquier caso, sin ser pesimista, ya os digo que soy bastante optimista en la vida en general, considero que la experiencia física real no va a poder superarse, o sea, no va a poder ni igualarse, ¿no? Entonces, estamos ahí en este medio, en la línea de encontrar el justo medio. Me sale en valenciano, el just mitge aristotelic, un poco así, el justo medio aristotélico, ¿no? Entre lo virtual y lo digital para salvar el futuro de la manera más digna del arte contemporáneo. Bueno, os quería preguntar un poco cómo afecta a cada uno de vuestros sectores, pero ya habéis hecho ahí ya una introducción un poco de lo que supone. Me gustaría que dijerais también un poco uno por uno en vuestro sector qué es lo más negativo que ha supuesto para esta pandemia en lo que es vuestro sector en concreto. Y también lo más positivo, que me hagáis un poco de balance, porque algo positivo a lo mejor habéis sacado de todo o estáis sacando de todo esto, o pensáis que va a haber en el futuro, pero de momento un poco qué es lo más negativo que veis de todo esto. Si queréis empezamos igual, Begoña. Bien, en mi caso, bueno, he hablado con muchas otras galerías, estamos también en contacto con el consorcio de las galerías a nivel nacional, también en la asociación LAVAC de la Comunidad Valenciana y, bueno, con otras galerías también de otros lugares de España. Y de alguna manera hay un tema común que ha sucedido en los últimos meses y sobre todo en un inicio de la pandemia, y es que justo después de Arco, Arco ha sido fundamental en estos momentos porque fue el límite justo al término de Arco cuando empezó la alarma sanitaria. En este caso, Arco, que siempre ha sido, bueno, y las ferias en general, hablando un poco de las ferias en general, para nosotros es fundamental porque es nuestra salida al exterior, porque es contacto con los clientes y los coleccionistas a nivel internacional, porque es la promoción y la difusión de nuestros artistas en el exterior. Pues se ha visto completamente mermada y bueno, y prácticamente, bueno, pues anulada en muchos casos y pospuesta en la mayoría, ¿no? En este sentido, las ventas también les ha pasado algo similar, y es que muchas de las ventas que teníamos ya programadas y teníamos ya concertadas y concretadas durante la feria y después de la feria, en posferia, pues se han suspendido. Entonces, esto nos conlleva, lógicamente, pues una reducción enorme sobre los, digamos, los beneficios que podríamos tener en un momento como es feria, ¿no? Las ferias ahora mismo también, al suspenderse y al tener que adelantar dinero para poder participar en cada una de ellas, pues estamos ahora mismo en un periodo totalmente de reclamación, de suspensión o de, bueno, pues en cuanto se haga la feria retomamos de nuevo esa aplicación, en fin, gestionando y negociando con cada uno de los eventos y ferias a los que queríamos asistir, ¿no? En relación con los clientes, por ejemplo, pues estamos
todos un poco en esa situación de incertidumbre, con lo cual pues se ha paralizado todo, la gente con el miedo también incluso al medio a una cuestión financiera que podría provocar el impacto del COVID, ha supuesto también un miedo también en las cuestiones económicas y sobre todo en relación a las compras, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que a mitad un poco más o menos de la pandemia, pues la gente ha empezado a moverse un poquito más, nosotros también hemos empezado a contactar de nuevo con los clientes y muy lentamente, muy despacio se va produciendo algún, algún contacto y alguna posible venta. Pero lo importante realmente no es esto, sino es precisamente un poco lo que comentaba Marisol, y es cómo vamos a plantearnos esta nueva forma de relación con la sociedad, con la ciudad y con nuestros clientes y con el público en general, ¿no? Entonces, digamos, cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a proponer los proyectos, cómo nos vamos a reinventar. Y bueno, ahí está realmente la incógnita, pero bueno, ahí estamos trabajando todos de alguna manera. Yo creo que hay, en este sentido, lo podemos hablar más adelante, pero en este sentido creo que hay una necesidad absoluta de colaboración entre unos y otros, entre lo público y lo privado, y entre incluso las propias galerías. Crear proyectos comunes es muy importante y centrarnos muchísimo en la investigación, que es una tarea que la galería ya estaba haciendo y es nuestro origen, realmente es la investigación. Y también, lógicamente, una cuestión importante, y es que en estos momentos hay un valor que quizás se había descuidado en los últimos tiempos, ¿no? Y es la relación unipersonal con las personas. Tiene una relación más estrecha, una atención mucho más personalizada, más de tú a tú. El galerista vamos a estar más presentes en nuestras galerías, que siempre estábamos viajando de aquí para allá. Yo creo que esto es lo que sí que va a favorecer un poco el volver a las relaciones más humanas y menos quizás digitales en este sentido, ¿no? La relación entre galerista y cliente, y galerista artista y galerista público, para mí es muy importante, y aunque ya lo venía haciendo, creo que ahora se va a acentuar mucho más, dado que no podemos ni crear grandes eventos, sino que tiene que ser todo escalado, ¿no? Pues, una agenda de citas a lo largo del día, en el que pues de 12 a 1 será una persona, de 12 a tal será un grupo reducido de personas, o en fin, organizaremos el día de una manera muy concreta, muy extraña por otro lado, pero creo que incluso puede ser muy positiva, porque lo que sí tenemos las galerías es que no tenemos un público diario, digamos, habitual, no tenemos esa presencia como cualquier otro comercio o un museo que sí que tiene visitas diarias, ¿no? Muchas veces pasamos el día sin tener una visita, o tenemos días en los que a lo mejor se acumulan 10 o 12 personas o grupos de alumnos de algún centro, ¿no? Pero las citas previas nos van a proporcionar el acordar de una forma muy, muy clara, ¿no? Y muy personalizada, de atención muy cuidada y muy esmerada al visitante. Dani, un poco en tu caso ya he comentado que tenías una exposición colgada pero no inaugurada, un poco el proyecto de Banco de España, no sé cómo artista. Sí, quería un poco puntualizar sobre esos dos temas. Yo creo que hay dos temas diferentes. Uno es la incertidumbre que ha provocado todo esto, y otro es el primer golpe, ¿no? Si el golpe es tal como parece y se va a prolongar en el tiempo, esto nos obligará a un cambio rotundo y absoluto de cómo entendemos lo que llamamos el sistema del arte. Si eso es así, si el golpe va a ser permanente, esto va a ser permanente en el tiempo, digo que las medidas que se están adoptando ahora mismo de urgencia tienen una duración en el tiempo, se prolongan en el caso de años o en el caso de una temporada larga. Esto supondría que el sistema del arte, tal como lo conocemos hasta ahora, estaría en colapso absoluto, y tendríamos que cambiar
gran parte, no quiero decir la práctica artística, yo creo que los artistas afortunadamente nos podremos ir adaptando al contexto en el que tengamos que vivir. Esto ha pasado a lo largo de la historia, pero sí el sistema del arte, tal como vemos, tal como se representan las obras de arte, tal como se comercian, tal como se venden, tal como de alguna forma el público interactúa con ellas, que no ha sido en el caso de si hacemos una visión retrospectiva a la historia del arte, a la historia de los últimos, sobre todo, 2 siglos, que es cuando conocemos las infraestructuras artísticas o los museos, por ejemplo, hoy que es el día del museo, el museo más antiguo, los 2 museos más antiguos de Europa o de orden fundacional son el Louvre y el Museo del Prado, que cumplieron unos 200 años hace poco. O sea, esa forma de disfrutar del arte, esa forma de visitar, esa forma de interactuar con la producción que hacemos los artistas, yo creo que de alguna forma se va a ver alterada, ¿no? Tal como se ha visto los tiempos. Yo creo que puede haber algo que es, y digo que ahora mismo la otra parte es que estamos parando ese golpe. Todos hemos perdido mucho, la sociedad ha perdido mucho porque hay un primer impacto que ha sido muy duro y esto va a tener unas condiciones en el sistema económico que son muy profundas y seguramente traerá una crisis, porque la crisis ya está ahora, lo que estaba comentando un poco Begoña, esto afecta. Si las ventas, por ejemplo, el ejemplo que ha nombrado, no se ejecutan las de Arco, no se producen las nuevas, no se producen las ferias durante el resto de temporada, el resto del año, al año que viene, se ve afectado, evidentemente lo que se venden en las ferias son obras que producimos los artistas y evidentemente esto nos afecta. Pero yo creo que tiene una afectación en todo el sistema, ¿no? En todo el sistema de producción, en todo el sistema de exhibición, en todo el sistema de alguna forma de aceptación y también de generación de patrimonio, ¿no? que es muy importante. A nivel particular o personal, el mismo viernes 13, ese viernes 13, fatídico no tanto para los españoles, pero en el sistema anglosajón, es esta cosa como de mala suerte. Y yo inauguraba una muestra que llevo casi 1 año y medio, 2 años preparando, ¿no? Con nuevas producciones para aquí, para la Virreina. Al día siguiente iba a Belgrado a inaugurar otra exposición colectiva en Estia, en una galería privada. A las 2 semanas se inauguraban otra exposición colectiva en Mataró. De ahí iba a México a la Fundación Siqueiros a pasar un tiempo y a producir una nueva obra, y de ahí a la vuelta iba al Banco de España a hacer, como has comentado, esa producción. Todo esto, evidentemente, se ha detenido. ¿Qué es diferente a otras crisis? Que otras crisis han sido muy coyunturales y muy localizadas geográficamente. Los artistas, que tenemos una gran movilidad, sobre todo en las últimas décadas, como consecuencia de este proceso de digitalización que ahora se ha parado en seco, el que de alguna forma hubiera una crisis económica en el sur de Europa abrió posibilidades en otras partes de la geografía internacional, ¿no? Quiere decir que todo el planeta no se puso o no se estuvo supeditado a la misma crisis económica, aunque afectó. Porque es una cosa mundial, no como en otros casos. Exactamente. Claro. Ahora lo comento con muchos colegas y tal, porque esto que estoy comentando le está pasando absolutamente a todo. Yo estoy en comunicación con muchísima gente, da igual que sea en Corea, que sea en Rumanía, que sea en Alemania, que sea en Austria, aunque parece que las economías son diferentes y evidentemente la economía alemana, la austríaca, el propio contexto, Bruselas, por ejemplo, que en los últimos años había mucho dinamismo en el ámbito artístico, todo esto está afectando y a todos mis colegas, todos los proyectos del resto del año se le han caído, absolutamente. Exposiciones individuales, de alguna forma, o están prorrogadas, no se sabe en qué sentido va a afectar las prórrogas. Todo el transporte internacional de arte se ha detenido, eso es muy importante, el sistema de seguros se ha detenido, las condiciones de los seguros de las obras de arte, los países soberanos en muchísimos casos no permiten que tesoros nacionales, piezas del patrimonio nacional se muevan de sus lugares estancos, de las propias consignas de los museos, de los registros de los museos. O sea, esto de alguna forma tiene una afectación a nivel de público. Evidentemente, la relación con el público
cambia absolutamente. Y esto ha pillado con el paso muy cambiado tanto el propio sistema, los propios sistemas administrativos, las propias infraestructuras de los museos. No sé si habéis visto que las primeras semanas había como una ansiedad de artistas. Y había muchísima gente que me estaba comentando. Yo pertenezco a esa generación que en los 90 hace ese tránsito a ese proceso de digitalización. Y los que conocéis mi obra sabéis que casi toda la obra de esos 90 se produce o bien en el espacio público o en un espacio ya digitalizado. O sea, son obras que se producen y de alguna forma se difunden a través de Internet, ¿no? Pero ha habido una confusión precisamente porque ha pillado a muchísimos equipos o con poca formación o bien infraestructuras que son deficitarias para de alguna forma agilizar todo esto. Y como Marisol decía, se ha hecho esto que a gente le gusta de hacer una transferencia como automática, pasar por documentación, lo que es documentación cuando no es obra, ¿no? O sea, tú puedes estar documentando digitalmente una obra, pero no es la obra en sí. O sea, esa diferencia aurática que decía Walter Benjamin se pierde absolutamente y estamos vendiendo como documentación, o sea, como una producción ex profeso para Internet, una obra nueva se está vendiendo como si fuera una original, que esto da pie a confundir muchísimo más al público. No sé si lo dejamos ahí. Os escuchar a Leo y a Marisol y luego continuamos con el tema. Bueno, en mi caso coincido mucho con Daniel y Begoña y supongo que luego con Marisol porque estamos todos un poco en el mismo barco y pues en mi caso, pues claro, es un año que iba a ser bueno, bastante bueno, pues se ha quedado todo en pausa, ¿no? Porque creo que el tiempo aquí es definitorio y sobre todo la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Si nos dijeran, bueno, hay que hacer las cosas así, 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 pero hemos visto que cada semana nos cambian las condiciones de vida, de salir, de cuánta gente puede entrar. En mi caso, pues mirad, por ejemplo, íbamos a exponer un fotógrafo estadounidense, Rodney Smith, en Orihuela, en un festival que se llama Fotomatón. Y a los pobres venían de posponer por la Dana, que pasó allí en Alicante, y ahora les ha pillado el COVID, con lo cual llevan el gafe los pobres. Pero bueno, todo eso se pospone, ¿no? En caso de la gestión cultural o del comisariado, ese dinero, o sea, ese trabajo no se paga, ¿no? Tú llevas una preparación, tienes que organizar todo, tienes un trabajo previo. Es una vez que no hay acto, no hay retribución. Claro. En el caso de, por ejemplo, del festival del Teruel.foto, nosotros hemos llegado a tener visitas, por ejemplo, con Cristina García Rodero o el mismo Rodney Smith, 10.000 personas en un mes. Ahora es impensable decirle a un museo que se van a meter 200 o 300 personas al día a ver una exposición, porque te van a decir, no tenemos tantos guantes. Es algo un poco que siempre estamos ahí, esta nueva normalidad que nos están vendiendo, ¿no? Hay que probarla, hay que ver qué se hace. Y en el caso del MIL Festival, por ejemplo, es un festival que aúna música, arte y literatura. Son conciertos. En lo de los conciertos es que da verdadero pánico. Da verdadero pánico porque por ahora nos permiten tener a 200 personas sentadas al aire libre, con distancia de seguridad. Obviamente, económicamente es inviable, eso tenemos que tener apoyo público y privado, como decía Begoña, porque 200 personas sentadas, obviamente ni hay consumo, ni hay baile, ni hay ganas, ¿no?, de quedarse sentado según qué conciertos. ¿Cómo nos afecta? Pues nos afecta a que tenemos que cambiar, eso está claro. Si este seminario hubiera sido hace un par de semanas, os diría que el MIL prácticamente estaba cancelado. Pero estoy hablando ya con gente que es un poco el impacto positivo, ¿no?, del COVID, es un poco despertar la imaginación y hacer cosas nuevas que nos permitan adaptarnos a esta situación que nos ha venido de súbito. El festival de fotografía lo queremos sacar a la calle.
teníamos salas un poco ya fijas en nuestro itinerario de exposiciones y ese itinerario ha desaparecido. Tenemos que inventar cosas nuevas, modos de exponer diferentes y sobre todo otra cosa que también ha tenido buena es un poco la colaboración, ¿no? Estamos colaborando mucho artistas, expositores, patrocinadores y desde el principio hemos querido que todo se haga para que la gente se sienta mejor, porque obviamente esto ha sido un impacto para todo el mundo, ¿no? Estamos aquí hablando del mundo del arte, pero hay gente sin cobrar en su casa, hay gente sin poder trabajar porque tiene a los niños, hay situaciones de muerte, hay situaciones dramáticas, y yo creo que el mundo del arte, esa libertad y esa belleza que tiene el mundo del arte, deberíamos ser una lanza, ¿no? Y un poco ser los impulsores de ese cambio de estado de ánimo de la gente. Eso es un poco lo positivo que yo le veo al COVID por ahora. Bueno, se ha movido, la verdad es que el mundo del arte se ha movido mucho en redes y se ha movido con iniciativas muy interesantes de crear museos virtuales, exposiciones virtuales. No sé, yo creo que ha sido un sector que os habéis movido bastante bien, explicando obras, no sé. Parece que en este momento no os habéis quedado atrás, sino que habéis avanzado y habéis dado un paso adelante importante también para ayudar a la gente un poco a que no pierda ese vínculo con la creatividad. Pero bueno, Marisol. Pues en cuestiones positivas y cuestiones negativas de esta situación, yo creo que para nuestro ámbito hay una que es ambivalente y es la puesta en evidencia total de la precariedad en cuanto a trabajadores del ámbito cultural, tanto de los artistas como de los demás agentes culturales, ¿no? Y es algo que se venía reivindicando y que se venía hablando de largo, y sin embargo ahora es cuando nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de la población se ha dado cuenta de que compartimos problemas comunes como los que puede tener cualquier otro trabajador de otro sector, porque en el fondo la mayoría de artistas pues sois autónomos, ¿no? Muchos artistas son autónomos, muchos gestores culturales también. Entonces, el problema que tiene como autónomo de no poder pagar su autónomo ese mes un frutero, lo tiene también un diseñador gráfico, lo tiene también un artista visual. En ese sentido, la enfermedad y todo lo negativo derivado de la enfermedad, este caos que podía haber sido mucho peor en cualquier otro país o en este mismo país, pero con otro gobierno. En este caos hemos visto que somos todos iguales, ¿no? Que ante la enfermedad se puede infectar lo mismo. Por supuesto, los trabajadores sanitarios tienen mucho más riesgo, pero que en casi todos los trabajadores teníamos como la misma, o sea, casi todos quien estaba viviendo al día independientemente del área en el que estuviera trabajando. Entonces, esa fragilidad económica yo creo que nos ha servido también para ser conscientes de que el sistema en el que vivíamos, el sistema capitalista neoliberal, pues no era el más adecuado, sobre todo para desarrollar trabajos creativos, pero en general para tener una vida sana y saludable en cualquier área de conocimiento y en cualquier trabajo. Entonces, esto yo creo que nos va a hacer replantearnos, o me gustaría muchísimo que nos hiciera replantearnos algunas dinámicas dentro de ese sistema que considero perverso, pero del que no hemos podido escapar hasta ahora, y quizá ahora sea un poco la oportunidad de verlo con otro prisma. El año pasado, el evidenciar esa precariedad os lo decía, porque el año pasado, por ejemplo, se habló muchísimo de lo positivo que era cuando se aprobó el Estatuto del Artista y del Trabajador del Arte, que eso fue en enero de 2019. Luego fue algo que quedó como anecdótico. Yo he formado parte de varias asociaciones del IAC o de AFCA, la Asociación de Críticos de Arte de la Comunidad Valenciana, de la cual me salí al principio de esta crisis porque no me sentía representada y sigo sin sentirme representada porque bueno, mi actitud era más, con respecto al Ministerio de Cultura actual, era más una actitud propositiva que de enfadarme y pedir dimisiones sin más, que es un poco una actitud desde mi punto de vista un poco reaccionaria, ¿no? Porque
porque tenemos la oportunidad de tratar con unos dirigentes que reconocen cuando cometen errores y que cambian el rumbo, ¿no? Entonces, a lo mejor sería un momento pues, para plantearse si ese estatuto del artista debería de contemplar una renta mínima, ahora que está a punto de aprobarse la renta mínima vital, ¿no? Una serie de cuestiones que, claro, no se planteaban cuando teníamos el paraguas del neoliberalismo porque no está fabricado para eso, o sea, no está hecho para que podamos estar un mes sin recibir ingresos por venta de obra o por comisariado o por catálogos realizados y seguir viviendo. O sea, en el capitalismo neoliberal, si no ingresamos, morimos, ¿no? Y es como que es por todos aceptados. Entonces, ahora mismo eso se nos ha puesto de frente de una manera tan desencarnada y podría haber sido peor, porque de hecho no nos han, para que no caigamos todos en una depresión profunda, no nos han enseñado las imágenes más cruentas, ¿no? Enseguida rápidamente nos están trasladando la idea de volver a la normalidad, esa nueva normalidad, pero en realidad queremos volver a la normalidad que teníamos antes o queremos aprovechar esta oportunidad para generar algo que sea un sistema nuevo, pero en el que los valores estén alterados, el orden de los valores ya no sea el mismo. Lo siento por sonar tan anarco-anticapitalista, pero la verdad es que a mí me ha servido de mucho para esta crisis, para afrontar algunas de las dudas que tenía sobre el tipo de dinámicas en las que estábamos viviendo en nuestra profesión y en la vida en general. Pues sí, es verdad que se habla mucho de sectores, de industria, de empresas que han quedado muy dañadas, de que media España está inerte, pero yo tampoco no he oído ni he leído ninguna declaración de ninguna autoridad institucional que hable del artista, de los galeristas, que no dejan de ser personas, la mayoría sois autónomos, que dependéis del mercado, que no tenéis contrato ni estabilidad y que vender virtualmente, tú comentabas que estabas empezando, Begoña, un poco a mover cosas, pues se puede hacer con artistas pues como Dani o gente que conozca ya una determinada producción, pero es muy difícil con gente que no tenga tanta proyección, digamos. Entonces, claro, se considera un poco a los artistas, con esto del bohemio y tal, no se considera que tienes que comer. Parece que un artista crea y con eso ya tiene la vida resuelta y no es así. Entonces, no sé si cuando el ministro de Cultura, aunque tú digas que prefiere proponer cosas, pero es cierto que el ministro de Cultura, cuando habló de que la cultura en un principio dijo que no era prioritario en este momento para nuestro país, cuando Alemania, por ejemplo, o Francia sí que determinaron que la cultura era un sector al que había que apoyar y que era una cuestión fundamental, sobre todo también porque su contribución al PIB es bastante importante, aunque nunca se diga de la cultura en nuestro país. Entonces, no sé un poco si eso os lleva, lo que has comentado tú, a replantearos un poco el sistema en sí mismo, pero también un poco el sistema vuestro, las necesidades y las medidas que tendríais que tomar para, en caso de que se repitiera una situación como esta o similar o en otras características, estuvierais a lo mejor o unidos o reforzados de otra manera, que ahora a lo mejor os ha pillado demasiado dispersos y cada uno como muy individual. No sé, lo contestáis. Te puede hablar Dani, pero luego comento yo también. No, si quieres, Begoña, por favor. No, yo creo que estamos más unidos que nunca, ¿eh? Yo creo que los comunicados que se han elevado al gobierno y al Ministerio de Cultura en concreto han sido muy unánimes desde todos los sectores, y ahora sí, asociaciones. me refería un poco a la situación que había, que a lo mejor tenéis que, lo que ha comentado Marisol, de plantearos otra forma de funcionamiento y otra forma de vosotros, sí. de haceros valer, quiero decir, de mostrar vuestra fuerza como sector y como cultura, que siempre está ahí un poco, que si nada más que hablando de subvenciones por un lado, que sí, por eso que el mundo del artisteo pues es como un poco bohemio y que la gente no come o algo debe ser. Entonces, pues un poco si por un lado, si exigir al gobierno, a las instituciones que os tengan en cuenta como sector y sector importante que mueve economía y que
lo mismo que vosotros sois diferentes sectores, es una espiral y es un efecto dominó, que no es una persona la que vive de eso, sino que vive mucho, desde el que hace los transportes, al que hace los seguros, al que vende las pinturas o al que vende las telas o las pilas que utilizáis o que tú utilizas, Dani, para lo que sea, pues un poco aparte de esos sectores, pues que vosotros esto sirva un poco como para hacer piña y reivindicaros como sector global. Bien, sí, eso es cierto que digamos que el ecosistema artístico ha estado bastante desmembrado en los últimos años, quizás, bueno, casi siempre. Es un sector bastante poco, como decir, corporativista, ¿no? Los artistas, por un lado, entre ellos también peleados, los galeristas igual, peleados entre nosotros. Ha sido un sector un poco dividido por una cuestión quizás de precariedad en sí mismo. Es decir, la precariedad nos lleva a veces a la separación y lógicamente, separa y vencerás, ¿no? O sea, divide y vencerás. Esta ha sido una política que se ha estado llevando y que desgraciadamente hemos caído todos en esta cuestión. Yo creo que una situación como esta, quizás lo bueno, que no digo que sea permanente ni que sea positivo, porque la situación no lo es, pero sí que nos ha llevado a hacer reivindicaciones comunes y conjuntas y a darnos cuenta de que efectivamente no hemos tenido una voz fuerte que se nos oiga, porque sí se nos conoce, pero no se nos reconoce. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar y que no hemos trabajado nunca. Yo diría que prácticamente nunca. Es un sector en el que, por un lado, como digo, los artistas iban por un sitio, los galeristas por otro, los directores de museos por otro, gestores por otro. Es un sector muy amplio en el que, como bien decías, conlleva además muchísimos agentes y cada vez más crecientes. Es un mundo eminentemente creativo y entonces estamos reinventando figuras que colaboran dentro del propio sector, de la mediación, la gestión, el art consulting, el comisariado. Salen muchísimos agentes intermedios y que contribuyen a ampliar y amplificar todo ese ecosistema del arte, ¿no? Como bien decías, es un sector que genera muchísimo movimiento económico porque tanto los transportes paralizados, como decía Dani, los seguros, las imprentas, los traductores de textos, los críticos de arte, digamos que están todo paralizado, es decir, no podemos publicar, no podemos mover las obras. En el caso, por ejemplo, de las galerías y museos también, las exposiciones que tenemos en estos momentos conllevan unos seguros que hay que seguir manteniendo. No podemos hacer los transportes de devolución o retorno de obra porque los transportes están paralizados. Digamos que el impacto sí es y está siendo y va a ser muy difícil de recuperar la normalidad. Una normalidad que tampoco queremos, como decías, Marisol, no queremos la normalidad de antes, no la queremos ni la deseamos. Es poner freno al desenfreno, quizás, no lo sé. Tenemos que ver lo positivo, claro que sí, necesariamente, pero da mucho que pensar esta situación porque en realidad es como hacia dónde íbamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Cuáles realmente son los caminos que nos van a llevar digamos, a ser mejores, ¿no? Como personas y como profesionales. ¿Cómo vamos a plantearnos esta nueva realidad? Y esas son las incógnitas que nos estamos todos, absolutamente todos los agentes de la sociedad en general y en particular el cultural, porque como todos sabemos y lo estáis planteando todos, es un sector que ya venía con una precariedad anterior y que en estos momentos pues está haciendo mucho más evidente. Es cierto que los medios se hacen eco de otros sectores de la cultura o de la economía, pero es verdad que la voz del ecosistema del arte, de los agentes artísticos, del arte contemporáneo, no están siendo visibles. Y no sé cuál es el motivo, realmente no sé cuál es. A mí me ha gustado mucho que antes de ayer, creo que fue el sábado, Dani, no sé si recuerdo si fue el sábado o el viernes, sacaron la carta de 21 artistas en el que denunciaban la situación y
la elevaban también al Ministerio reclamando más atención, lógicamente, por parte de Cultura. Y sobre todo porque están no solamente es un problema económico en general, sino que además están mermando derechos, mermando incluso organismos que ya estaban siendo muy positivos, como es la Dirección General, la Subdirección General de Promoción del Arte Contemporáneo. ¿Cómo pueden suprimir un organismo como ese? Es promoción del arte contemporáneo. Es que es tremendo. La situación en la que estamos viviendo no es que ya sea precaria, sino que encima nos retiran determinados organismos que son fundamentales para el funcionamiento del arte, ¿no? Bien, no sé, paso la palabra a Dani, que seguro que apoya y aborda otros temas. Yo creo que tengo algunas claves sobre lo que estaba apuntando Begoña, un poco al hilo de lo que estábamos hablando. Yo creo que el arte en general tiene un gran reconocimiento social, eso es indudable, pero los artistas, los trabajadores de la cultura, del arte, en este país no está tan claro que tengan ese reconocimiento social. Y yo creo que tiene que ver precisamente con una precariedad, por una parte que es histórica, gran parte de las infraestructuras que ahora conocemos son, en términos históricos, son muy recientes y algunas están muy poco consolidadas. A veces hablamos de una crítica institucional a determinadas instituciones, pero hay que tener en cuenta que gran parte de los museos tienen 20, 25 años. De hecho, el IBAN es una de las instituciones más antiguas de todo este sistema, de las más estables, pero es reciente en términos históricos. En Alemania a nadie se le ocurriría despreciar esa parte del sistema del arte, esa parte de la cultura, porque los pilares en los que se reconstruye Alemania después de la Segunda Guerra Mundial son precisamente las instituciones culturales y tienen un gran protagonismo social. Por decirlo, para que se entienda muy fácilmente, no sé si habéis visitado, sabéis que yo tengo el estudio en Barcelona, vivo en Barcelona, no sé si habréis visitado el Museo Picasso. El Museo Picasso, que pertenece al ayuntamiento, pertenece a la ciudad de Barcelona, a cada uno de los barceloneses, es una donación prácticamente de Picasso, de la familia de Picasso, porque gran parte de la colección son los dibujos y los cuadernos y la obra que Picasso había hecho en su época de joven antes de marcharse a París, y esa obra estaba depositada en la casa que tenía la hermana de Picasso en el Paseo de Gracia, y luego hay una parte, cuando muere su secretario Sabarter, también se dona gran parte de esa obra. Esa donación, que como digo es de un artista, de alguna forma, por decirlo de forma que se entienda, los artistas recogemos menos de lo que a veces generosamente damos a la ciudad. El Museo de Picasso no solamente es que es autónomo, porque hasta ahora que es algo que también podemos problematizar sobre esto, cómo se ha utilizado las obras de arte, a los propios artistas, al sistema del arte para generar procesos de gentrificación. Tiene tal influencia en el barrio que casi todo ese barrio, casi toda esa parte de Barcelona o todo el sistema turístico montado después de los Juegos Olímpicos en Barcelona, de alguna forma depende de esos pilares económicos. El Museo Picasso vive en su 94% de las entradas, o sea, de lo que de alguna forma recauda el museo por sí mismo, ¿no? Yo creo que vamos a tener un grave problema, también político, si las instituciones políticas no reconocen algo que casi toda la sociedad, yo esto lo veo muy positivo, que es reconocer también esta parte del sistema social, el sistema cultural, como un servicio público. A nadie se le está escapando ahora mismo que necesitamos una sanidad pública, necesitamos unas infraestructuras culturales o una educación pública. Podemos seguir, ¿qué va a pasar? Aquí hay muchísimas incógnitas que el propio ministro va a tener que resolver. ¿Qué va a pasar con la caída de ingresos en el Museo del Prado? Yo el otro día hacía un artículo y estaba diciendo esto, abrimos los museos, sí, pero ¿bajo qué compromiso? ¿Cuál es el compromiso político ahora mismo de estar abriendo todo? Es un gran sistema de propaganda, es decir, los museos están abiertos, el patrimonio de todos los españoles, de todos los alicantinos, de todos los valencianos, de todos los ciudadanos de Barcelona está abierto para acceder a esos museos. Pero, ¿cuál es el compromiso? Ahora mismo sabéis que casi todo el sistema
cultural está transferida a las comunidades autónomas, que el Ministerio de Cultura, de hecho, aquí tiene poco a decir, tiene mucho a decir en el Prado, en el Reina Sofía, en algunas grandes instituciones, pero tiene poco a decir en el resto de la infraestructura cultural que depende de las comunidades autónomas. ¿Cuál es el compromiso político a día de hoy para abrir esos museos? ¿De dónde van a ir? Yo creo que ha sido muy valiente, por ejemplo, y esto lo aplaudo, que los museos públicos valencianos se abran gratuitamente el resto del año. A mí me gustaría que esto continuara, que no fuera el resto del año. Yo creo que no podemos volver al sistema tal como lo hemos conocido hasta ahora. El sistema en el que vivimos, en el que hemos vivido, no, y no hablo ahora solamente del sistema del arte y la cultura, no funcionaba. A nadie se le escapa que todas las pandemias que ha habido históricamente han provocado o una guerra o una revolución después. Yo creo que aprovechemos para revolucionar de alguna forma el sistema. El mundo, el tempo del mundo de la cultura es un tempo muy diferente al de la política y al de la economía. Y ha ido intrínsecamente ligada. De alguna forma el sistema económico, el sistema político se ha aprovechado en algún momento como temas de visibilidad política. A los políticos les encanta inaugurar exposiciones de grandes artistas, ir a los grandes museos, ir a las grandes infraestructuras, y el mundo de la economía, el sistema del que dependemos gran parte de la sociedad, sobre todo en el Mediterráneo, en Alicante y demás, el sistema turístico, el sistema de servicios, el sistema terciario, se ha apoyado muchísimo en esa pata de la cultura. A los trabajadores de la cultura, a los artistas, a los trabajadores que trabajan en el sistema del arte, les ha llegado muy poco de toda esa riqueza, como a muchísimos de los trabajadores del sistema turístico. Es como cuando hay un sistema de hoteles o de bares de 3 estrellas Michelin, y de momento todo el dinero se queda siempre en las mismas manos. Hay muchísimos trabajadores, hay muchísimo esfuerzo social, hay muchísimas infraestructuras puestas al servicio de esto, pero la riqueza no se reparte a partes iguales. Te aseguro que cuando en un gran museo entran 300.000 personas a ver tu exposición, al artista que está exponiendo no le llega. Si a un músico, por ejemplo, que esto está más consolidado, cómo se cobra de acuerdo a las entradas, pero te aseguro que a un artista entre en 1,5 millones de personas, entre en 100.000 o entre 5.000, no le afecta en absoluto en su renta. Yo haría insistir en esto, no podemos volver a lo de antes, aprovechemos precisamente para variar, para reivindicar lo que yo creo que es justo y que sobre todo es necesario, ¿no? como responsabilidad social, y reivindicar sobre todo todas esas infraestructuras que son públicas como un servicio público más. Hombre, igual es el momento, ya que se está viendo cómo los sistemas sanitarios de todo el mundo deben estar fortalecidos para asumir situaciones como esta, y se está pensando en la ciencia como un ejército que va a ser fundamental para el futuro, invertir en ciencia o que la sanidad sea fuerte. Pues yo creo que el arte en este país, lo que pasa es que la cultura en sí, el arte, no se considera motor, y ese es el problema, que las instituciones, vosotros tenéis en mano ver que a lo mejor hacer cambiar que estas instituciones consideren la cultura como un motor, igual que has dicho tú, Alemania o Francia, que lo ven de otra manera porque han desarrollado, lo has dicho tú, después de la guerra, el sector cultural ha sido una de sus patas fundamentales para poder salir. Entonces, este momento igual es importante para eso, para colocarnos ahí en el punto de mira de lo que significa también para el desarrollo de un país, la cultura, que no se puede, como has dicho tú, que han eliminado el gabinete de arte contemporáneo, pero es que eso no puede, lo que hace es retrasar al país respecto al resto de países. Se queda, es lo que provoca el retraso. Yo no quiero reivindicarlo como un motor económico, sino como un motor social. Motor social, que hasta que la sociedad no reconozca eso, no entenderá exactamente de qué estamos hablando. Yo creo que vamos a afrontar una cantidad de cambios que mucha gente no es consciente. O sea, hay procesos, los procesos de digitalización, que prácticamente son procesos de control. Lo que se iba a desarrollar en 15, 20 años, en un par de décadas, el tiempo se ha estrechado. Y esto
muchas empresas van a necesitar y muchas instituciones y muchas partes de la administración van a necesitar acelerarlo en 1 año o 2 años. Estamos viendo cómo no nos podemos enfrentar a abrir el sistema educativo porque no tenemos herramientas, hay gente que no tiene las herramientas, gran parte de las herramientas o no se han querido desarrollar o no hemos invertido suficientemente, pero esto está provocando una aceleración en ciertos procesos que en un orden natural de las cosas, como decía, muchos expertos están diciendo, se van a desarrollar en 10 años. De hecho, la lentitud, y de hecho hay mucha gente en contra del 5G, de cómo se va a desarrollar. Hay una guerra en medio. Hay muchísima gente que no va a volver a su puesto de trabajo, no porque no lo tenga, sino porque va a teletrabajar el resto. Hay empresas como Twitter que ya lo han dicho, pero no nos olvidemos que trabajar en casa, muchos ya se han dado cuenta que no es la panacea, o sea, no es que no te puedas equivocar. Un sistema como el que estamos ahora mismo es un sistema absolutamente de control. Sabe cuántas veces tecleas, cuántas veces te has levantado, cuántas veces estás delante de la pantalla. La gente va a teletrabajar, no va a ir a una oficina, su empresa no le va a volver a poner en una oficina, no le va a poner un ordenador, no le va a poner tal. Lo que sí que le va a dar es una herramienta para tenerlo controlado las 8 horas al día que tiene que estar trabajando sin levantarse de ahí en unas condiciones de trabajo que va a tener que adaptar seguramente mucha gente. ¿Cuántas empresas que te van a dar para ampliar tu casa? Para que te amplíes en tu casa una habitación para una oficina, 2 oficinas para una pareja. Vamos a ver cómo todo esto evoluciona y yo creo que el arte, por eso creo que es hago esa reivindicación, por una parte como servicio público, pero también en el sentido social, como parte crítica de la sociedad, precisamente lo que da son herramientas para identificar esto, herramientas críticas para generar una distancia de entender cuáles son esos cambios, a qué nos estamos enfrentando, cómo estamos conviviendo con todo esto. Y esto es gran parte de esa parte, es una de las herramientas que los artistas hemos tenido siempre. Perdón que me estoy extendiendo muchísimo. Bueno, Leo, perdona, quería recordar que pueden mandar las preguntas, que pueden mandar preguntas a través del formulario que veis ahí en pantalla, la gente que quiera, y lo de las redes compartir con Arte Post COVID-19, por si ya tenemos algunas preguntas, pero bueno, seguimos y vamos a, luego ya al final os las formulo. Muy bien, yo quería un poco apoyar lo que está diciendo Daniel, ¿no? La que tenemos. Hoy ha habido una noticia en el telediario que ha sido muy bonita, porque abría el IBAM, ¿no? Abría el IBAM y estaban visitándolo y ha habido una frase que me ha llamado la atención porque había una chica con mascarilla y decía, es que aquí se respira libertad, aquí me siento esa libertad, ¿no? Y llevaba la mascarilla puesta. Entonces, me ha chocado, ¿no? Un poco cómo el arte es capaz de anular otras cosas que están en el día a día. Obviamente estamos en una situación complicada todo el mundo y yo creo que el arte siempre ha tenido esa función ¿no? de evadir la realidad, de ver un poco más allá de lo que nos cuenta el telediario, de lo que nos cuentan los periódicos y ver el enfoque de los artistas, que siempre ha habido un enfoque diferente a lo que todo el mundo piensa. A mí me parece fundamental el apoyo público en estos momentos y esperemos, aunque desgraciadamente que siempre recortan del mismo sitio. Siempre, cuando hay crisis, siempre se corta del mismo lado. Entonces, si no somos capaces de lucharlo y pelearlo, somos la presa fácil, ¿no? Nadie va a recortar en alimentación, educación y sanidad, ahora no creo que se atrevan, porque ya lo han hecho alguna otra vez. Pero el mundo de la cultura, lo del contingente innecesario, ¿no? Que es triste, pero es así. Si no tenemos una voz fuerte que diga, oye, somos necesarios, somos tan necesarios como cualquier otro sector. Somos trabajadores, tenemos familias. No vivimos del aire, ¿no? Nos gusta nuestro trabajo, como a mucha gente, pero tenemos que pagar una hipoteca, tenemos que comer, tenemos que dar a nuestros hijos una educación. No sé, yo creo que nos falta eso. El mundo del arte estamos poco representados, salvo alguna cosa en el marco, como
alguna feria así potente, porque si os fijáis, cada vez que se habla del mundo de la cultura en España, se habla del cine solo. Y dices, ¿no? Cuando sale alguna noticia en el telediario, dicen, no os preocupéis, creo que dijo algo así el ministro, que la gente volverá a ir al cine. Pero bueno, eso no es la cultura de un país, ¿no? El cine está dentro de la cultura de un país. Creo que a pesar de lo espectacular que es el arte, estamos poco visibles, estamos poco representados. Y eso es un momento único, oportunidades, momentos de oportunidad, y hay que dar un paso adelante. Marisol. Sí, yo estoy de acuerdo en algunas cosas, pero también discrepo un poco en la línea del discurso por el hecho de que si entramos en el diálogo si asumimos los términos del capitalismo, entonces, bueno, nos va a ganar siempre en el diálogo, ¿no? Porque si decimos, bueno, es que nosotros estamos produciendo y producimos algo que el pueblo necesita, ¿no? Entonces vamos a hacer que se valore como un bien más y que es una producción que no podemos dejar que se frene, ¿no? Entonces, si entramos en esa lógica, la lógica capitalista te dice, vale, artista, produce. Ah, no estás produciendo, ya no vales. Y a lo mejor necesitas 3 meses de una residencia en Finlandia para pensar en el proyecto y no estás produciendo mientras estás pensando en cómo articular el proyecto. Entonces, no podemos seguir sometiendo a las lógicas del sistema capitalista los procesos creativos. Tenemos que pasarlo a otro terreno. Estamos teniendo la oportunidad de poder pasarlo al terreno, por ejemplo, de la educación, que siempre ha estado vinculado, pero ahora quizá con más motivo, pasarlo al terreno de la educación, que la educación y la sanidad ya no sean cuestionables, porque sí que se ha recortado mucho en ellas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, yo estudié filosofía y me acuerdo que todo el mundo decía, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer si ya no es obligatoria en los institutos la filosofía? No vas a tener trabajo porque es que se han dado cuenta de que no es una asignatura prioritaria. Entonces, durante varios años no se impartía esa asignatura en la enseñanza secundaria, ¿no? Y a todo el mundo le dio igual. Y ahora mismo tenemos un ministro de Sanidad que es licenciado en filosofía, un ministro de Cultura y Deporte que también viene del área de filosofía, ¿no? Y también se les sigue diciendo que cómo van a saber ellos, cómo va a saber de sanidad, cómo va a saber de arte o de cultura si viene de este área. O sea, no debería de ser cuestionable ningún área de conocimiento dentro de la educación, ni el hecho de que cualquier ciudadano merezca acceder a una educación libre y gratuita. Con lo cual, en ese sentido, lo privado, aunque sí que se pueda compaginar, yo trabajo en una escuela privada y soy delegada sindical y comité de empresa y quizá por eso sé muy bien de lo que hablo, no se puede dejar completamente solo y desbocado al proyecto privado, sino que debe de ir de la mano y bien combinado con lo público, ¿no? Y en ese sentido, creo que también a las galerías les favorece esa combinación con lo público. Y luego que dentro de lo público se establezca un orden de prioridades en el cual sean intocables, como hemos visto, la sanidad, la educación, y en esta parte de educación entre la cultura y entre el arte contemporáneo como algo que está aportando, que es un bien social, pero no porque esté aportando una producción que va a generar más PIB. O sea, a mí esa parte de los manifiestos la quemaría. O sea, esa parte de, oye, que sí que valemos, invertid más dinero en nosotros porque somos tanto por ciento de las ganancias de nuestro país. No me parece que sea el argumento a esgrimir. Me parece que el argumento es, no hay pensamiento sin cultura. Entonces, no tiene sentido un mundo sin arte, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que son unos planteamientos mucho más humanísticos que económicos. Y para eso tiene que haber un cambio de toda una generación. Como creo que la pandemia, que estos van a ser los años de la pandemia, no va a ser 2020 se acabó y lo olvidemos, aunque creo que sí que se intentará hacer campañas porque bueno, las grandes corporativas necesitarán hacer campañas en las que todos intentemos como olvidar o pensar que no ha sido para tanto esta pandemia o que no ha muerto tanta gente o que no ha sido tan trágico, para que dentro de 4, 5, 10 años
no lo tengamos tan presente y entonces si se vuelve a recortar, por ejemplo, en sanidad, pues no clame al cielo, ¿no? Pongan el grito en el cielo todos los ciudadanos y digan, no, tenemos que estar bien surtidos y tienen que estar bien valorados y bien pagados los sanitarios. Porque eso si nos lo hicieran dentro de un año, dentro de 2, seguramente saltaríamos. Pero si dentro de 10 ya hemos vuelto al discurso y al redil económico al que estábamos acostumbrados, probablemente, además también por una cuestión psicológica, necesitamos olvidar lo traumático, ¿no? Entonces, volveríamos a repetir los mismos errores. Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma. Lo siento si me he extendido. No. ¿Queréis comentar algo o pasamos? Lo único, y no, el tema que dices del PIB, es verdad que siempre se esgrime que la cultura hace una aportación bastante considerable al PIB, pero es verdad que igual tienes que, para tú mostrar que la cultura o que el arte es un bien social y que engrandece a las sociedades y todo esto, tienes que tener una parte, la otra parte a la que tú te diriges, tienes que tenerla abierta a esa sensibilidad, y ese es el problema, que a lo mejor la parte con la que os toca y nos toca lidiar, con la que nos toca enfrentarnos, no entiende esa parte que vosotros es la que defendéis, ¿sabes? O sea, la defensa que nosotros podemos hacer de la cultura como bien necesario, bien social, y solamente entiende si le dices lo que aporta el PIB. Es que los artistas que más y también venden depende de con quién estás lidiando, no quiero decir, son quién los tienes mejores enfrente. artistas. Es que yo creo que los artistas son creadores de conocimiento, es que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Son los creadores del conocimiento y los demás somos los que, digamos, estamos a espaldas de los artistas, ¿de acuerdo? Y gestionamos ese conocimiento, pero ellos son los creadores de conocimiento, valores cognitivos son los que están generando y están produciendo, eso es lo que están produciendo. Y eso no tiene un valor económico cuantificable, no lo tiene. Muy y son generadores de subjetividad, y esto es muy difícil de entender. Ya no es eso tienen que entender la parte política, que es la que Dani sabe o sea, que lo que hace al final, bueno, y quería comentaros además a raíz de este tema, también un poco lo que supone, y que a ti, Dani, igual te aporta un montón de cosas de datos y de oportunidades para tu trabajo, y es el control, que lo has mencionado antes. Todo esto al final nos lleva a un mayor control. He leído esta mañana que con el tema de la tecnología, pues, por ejemplo, en China se ha puesto han pasado una línea que se considera una línea roja, porque en China han puesto en algunas ciudades, han hecho a los ciudadanos, que 200 ciudades, han hecho que se bajen una aplicación que controla sus movimientos, que saben dónde están, claro, todo a raíz del COVID, para saber si están infectados, su movimiento, cuál puede ser su área de movimiento, si tienen fiebre, si no lo tienen. Entonces, claro, eso ha llevado a una reflexión. Pero eso ya existía. Lo hacen por estar bien, pero luego eso se queda ahí. O sea, o lo destruyes, como Mortadelo y Filemón, esto se destruirá en 5 segundos, o si lo dejas que siga en el tiempo, se convierte en un arma que depende como quien caiga. Esto es como la bomba atómica, depende de quién la tenga, ¿no? Pero es que eso ya está ahí desde hace muchos años. O sea, yo veo a veces que hay como actitudes naif, ¿no? Lo que no estaba es la capacidad que tenemos de aceptarlo o no. La diferencia entre lo que está pasando, por lo que me cuentan amigas, o lo que está pasando en Seúl, por ejemplo, o aquí, o en China, es que por un lado en China es el gobierno el que da las directrices y ordena y está sometido a ese sistema. No existe el sistema económico al que vamos nosotros, o sea, ellos ya pagan desde hace muchísimo tiempo, ni siquiera con tarjeta como aquí, se paga con el teléfono móvil, se utilizan QR para pagar o para negociar o para intercambiar dinero, pero desde algo que compras en la calle que te puede costar 50 céntimos hasta un restaurante de lujo, comprarte un coche, eso desde hace muchísimo tiempo, pero es un sistema que está afectado porque es el sistema político tal como lo tiene. En Corea del Sur, que sería una sociedad un poco parecida a la nuestra, seguramente compatible con la nuestra, la sociedad ha aceptado desde hace ya más de una década esos sistemas de control, o sea, esa pérdida de libertad, el vivir en una cápsula, tal. Nosotros no somos tan conscientes, pero el sistema es exactamente el mismo.
Aunque no sea paralelo, porque en China no existe Facebook, pero existe otro Facebook, no existe Twitter, pero existe otro Twitter, no existe YouTube, pero existe otro YouTube, pero el sistema que tenemos nosotros, que creemos que es mejor porque no sabemos cómo funciona, porque ellos son absolutamente conscientes de que viven en una burbuja en la que el sistema te está controlando todo el tiempo. Lo que es esa especie de metáfora de Matrix, donde hay alguien que está moviendo los hilos y tal, que en la filosofía se estudia desde hace siglos, hay ya muchísimas, o en el mundo de la cultura, precisamente para eso lo estamos viviendo. Por eso yo insisto también en lo que decía Marisol, y que yo creo que es algo que estamos todos refiriéndonos, por eso insistía en separar. Yo creo que no hemos ido bien de la mano, precisamente por esto, porque hay una asincronía en el tempo de la cultura, de los procesos culturales, con los procesos económicos y políticos. Van en dos tempos absolutamente diferentes y no pueden funcionar en ese tempo. El desarrollo de los procesos sociales y los procesos culturales son por definición muy lentos, llevan mucho tiempo, no pueden estar supeditados a esos 4 años de la política o a esos periodos tan cortos de la economía, temporales de 6 meses, de temporadas turísticas y demás. No pueden trabajar con esos tiempos. Y una de las cosas que debemos de hacer es retirarnos precisamente de esto. Pero yo vuelvo otra vez a la gran cuestión que tienen ahí el ministro, los políticos que contestar qué sistema quieren. Porque si es un sistema público, si queremos soportar otro tipo de sistema como el sistema educativo, tenemos que volver a poner dinero ahí. Y si tú recaudas, o el Prado, que es el patrimonio nacional, que no solamente son los cuadros colgados donde entran los turistas, hay restauradores, hay todo una parte científica, una parte intelectual de estudiar esas obras, de mantenerlas, de recabar información sobre esto, de que nos sirvan de alguna forma como reflejo para seguir adelante en estos momentos, por ejemplo, de crisis, de entender todo esto. O sea, ¿desde dónde se ha afrontado los temas, por ejemplo, que estamos hablando, que tú estás hablando del control absoluto, si no es desde la filosofía, si no es leyendo a Foucault o desde el mundo del arte? O sea, hay muy pocas disciplinas ahora mismo en el que la sociedad pueda entender la presión a la que está sometida, ese mundo que cree, ese sistema que cada vez te va a estar aislando más en tu campana de confort, en la que tú crees que tus amigos están dominados, están controlados por algoritmos, tú estás viendo lo que una empresa, en este caso privada, está ahí. Ahora que hemos entrado en una pandemia donde la ciencia tiene muchísimo que ver, donde estamos en el último proceso de digitalización, el más duro, donde se está digitalizando el cuerpo humano. Lo que estamos tratando ahora con el COVID son, otra vez, números como unos y ceros que se tratan de alguna forma, combinaciones genéticas que cada vez conocemos muchísimo más, pero que el sistema de transformación, la capacidad que tenemos como seres humanos de transformar también esos virus, de modificar toda esa carga genética, está haciendo cada vez más complejo, pero también más inabarcable. Es algo que este ruido que aparece en la información, las fake news y tal, aparece en todas las disciplinas de la vida. Entender cómo aislarse de todo esto para saber cómo orientarse en un bombardeo, en un mundo donde el paisaje visual está absolutamente contaminado, hacia dónde miras. Esto es lo que las grandes preguntas que se hacen desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de tal, cómo controlar. Y cada vez que vemos que controlando más, lo que nos está haciendo es perder esa capacidad de libertad. Claro que podríamos controlar a todos los enfermos si tenemos un sistema, o sea, si la sociedad acepta un sistema de control como el que tenían en China o como el que tienen en Corea, que tú entras en un bar y, o sea, los datos se tienen. El tema es autorizar al gobierno a utilizar esos datos o no. Pero Google en esta máquina, todas las compañías Z, tiene todos esos datos y los está cruzando con sus compañías genéticas, con sus compañías de Big Data, con sus compañías de todo. Esos datos están ahí. De hecho, ahora estamos en una situación que es al contrario. El gobierno está pidiéndole a Telefónica, le está pidiendo a Google o a Facebook que le pase los datos de dónde estamos, si hemos salido, si hemos ido a un sitio o a otro. Hay países que está prohibido salir sin tu móvil.
Te pueden detener y te pueden juzgar por lo penal si tú estás en la calle, en el espacio público, sin el móvil tuyo con tu tarjeta a tu nombre. Si llevas el móvil de otra persona, estás en tal, porque lo que estás haciendo es confundir al sistema. Y el sistema no permite que te salgas de esto. Y yo creo que el arte precisamente lo que abre son esas puertas, precisamente lo que yo decía, ese espacio de cuestionar todo este tipo de sistemas, esa complejidad social. Si esto no se entiende, nos dedicaremos a otra cosa, pero yo digo, los artistas seguiremos trabajando en unas condiciones, como ha sido históricamente, pésimas, de precariedad y demás, pero no sé, igual nos tendríamos que rebelar hacia ese sistema si el sistema no cree en él. O sea, ¿por qué utilizan los museos? ¿Por qué se utilizan esas grandes infraestructuras para atraer turistas si hay una incapacidad para leer críticamente o de forma responsable lo que ahí pasa? Es como si entras a una biblioteca, yo siempre pongo el mismo símil, es como si vas a la Biblioteca Nacional, que es bonito ir a ver el edificio y a ver los lomos de los libros, que es una experiencia muy gratificante, muy bonita, pero nunca abres un libro. Nunca entras, clicas en la web de la Biblioteca Nacional a ver los documentos, a leerlos, a identificar. Yo creo que deberíamos de dar un paso atrás en ese sentido y volver a recuperar nuestro tiempo. Es decir, que las exposiciones, que los proyectos se hagan en otras condiciones laborales, en otras condiciones. Yo creo que el público al final lo agradecerá y será una forma de compartirlo y de generar un patrimonio público, en este caso muy tangible y una herramienta muy eficaz para un sistema democrático como el nuestro. ¿Pero creéis que la sociedad os acompaña en esa visión que tienes tú, Dani? ¿O hay que empezar por que la sociedad sea consciente de todo eso, de la función del arte como medio para de pensamiento, como generador de pensamiento? Porque no solamente es, claro, es todo un poco en cascada. Si Bueno, tú yo crees que esto eso la sociedad es consciente y la se lo sociedad os dejo casi a acompaña. Marisol, porque tú sabes que yo al colegio he ido poco, pero yo creo que algo muy interesante tiene que ver con el sistema educativo. El sistema Claro, por educativo eso. se han sacado todas las humanidades, se han sacado las herramientas, se ha sacado el software que mueve la gran maquinaria de la sociedad, o sea, se han sacado las artes, todo lo El contrario pensamiento crítico. Por eso habría exacto, todo el que pensamiento ir más hacia crítico, atrás para todas las cambiar la humanidades, base de educativa, claro. que es la que hace que luego tener a gente crítica, un pensamiento crítico. No sé, Es que Marisol. yo creo que si ves los sistemas, si el sistema artístico está colapsando, el educativo, y se ha visto ahora que nadie tiene las herramientas para seguir. Esto es muy grave, ¿eh? O sea, Sí, nadie tiene sí, las sí. herramientas, ni los gobiernos, ni los profesores, ni los alumnos, ni los padres, ni el resto de la sociedad. Ahora mismo no hay herramientas con las que continuar en el sistema. Y si ves otros sistemas, los artistas hemos, o sea, hay una salida laboral extraordinaria en muchísimos países donde los artistas, donde gente que trabaja en el mundo de la cultura, está muy integrada en el sistema educativo. No como profesor, no como catedrático, no en un sistema de tal, sino que son parte de alguna forma de fomentar esa capacidad creativa que tiene cualquier niño o cualquier sujeto social, ¿no? Cualquier ciudadano, y están súper integrados. Tú vas a cualquier sistema ahora mismo en ese desarrollo y es difícil que estudia. A mí me gusta a veces estudiar las biografías, estudiar biografías de científicos o de, sobre todo, programadores, gente que se sale del sistema educativo tal como está, porque aparte el sistema productivo, tal como está, el sistema educativo productivo no sirve para absolutamente nada, porque si nos estamos enfrentando ante una incógnita, ¿qué les estás diciendo que van a estudiar? Si un médico ahora seguramente, ya hemos visto grandes científicos, en Alicante tenemos algunas y tal, estudian informática, estudian ingeniería informática, estudian procesos de datos, estudian música, estudian lenguajes abstractos que les sirvan como herramientas seguramente para luego desarrollar su práctica médica, científica o demás, ¿no? Cuando más tengas, seguramente estás más vertebrado, estás más preparado para afrontar cualquier actividad. Sí, es la idea de transversalidad de conocimiento, ¿no? Es decir, que no sea una enseñanza unidireccional,
dirigida y con una especialización excesiva, sino que haya una capacidad de poder crear tu propio currículum a través de la transversalidad de conocimiento, ¿no? En otras áreas que puedan proporcionar, lógicamente, las herramientas para dirigir tu propia idea de profesión, ¿no? De lo que quieras de alguna manera necesitar o necesites para poder formarte, ¿no? Como profesional y como persona, sin duda. Esto es algo que se viene hablando mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es algo que todos sabemos que eso es necesario, pero no se da, no sabemos por qué, así como la idea de la creatividad, ¿no? Es decir, la asignatura de creatividad que no necesariamente es solamente plástica, ¿no? Sino que la creatividad es algo que necesita cualquier profesión y necesita cualquier persona en su formación integral, ¿no? El sistema educativo en estos momentos, además, que se está dirigiendo también a una idea telemática y no personalizada, no presencial, perdón, creo que es tremendamente un error, ¿no? Porque es verdad que no hay otras herramientas y tampoco está preparada ni la universidad ni cualquier nivel educativo está preparado ahora para afrontar esta situación en la que, lógicamente, no vamos a poder, los niños no van a poder ir al colegio como antes, ni los estudiantes pueden ir a sus clases como antes, y esto va a durar mucho tiempo. Tiene que haber una adaptación tanto del profesorado como del alumno a otros sistemas, pero hay a veces que necesariamente tiene que ser presencial. En las bellas artes, como no, es decir, en los laboratorios científicos, como no, necesitan lógicamente de un lugar común donde poder trabajar, ¿no? Yo creo que es un momento también. Yo no soy partidaria del oportunismo, ¿no? Pero sí es cierto que esto que nos acelera a pensar en ese cambio en la educación, el sistema educativo y en todo el sistema, no solamente económico, sino también de pensamiento, ¿no? De una sociedad que iba a una deriva que, bueno, que quizás, desgraciadamente, esta interrupción digamos, de los procesos haya hecho que también nos pongamos a analizar y a reflexionar sobre ese cambio necesario. Un cambio que puede ser también perverso por los sistemas de control, como bien comunicaba, decía Dani, es decir, es verdad que ahora están acelerando, es decir, autorizando, digamos, ser capaces de decir al ciudadano que tenemos que ceder nuestros derechos a la no intimidad, ¿vale? Es como una especie de autorización a entrar en casa sin permiso, ¿no? Pues ahora es el ciudadano el que además no solamente dejamos entrar en nuestra casa sin permiso, sino que denunciamos al vecino para que entren en ella, ¿no? Es decir, es tremendo, esto es tremendo, es bastante perverso, ¿no? Yo soy muy crítica en este sentido también, es muy proactiva hacia la idea de ser muy cauta y prudente en todos estos procesos, ¿no? Otra de las cuestiones que también dentro de esos procesos de digitalización y de proyectos virtuales y demás, es verdad que parece que si te quedas atrás, si no estás en las redes, si no estás visible y estás generando contenidos constantemente, desapareces. Yo me niego sinceramente a entrar en esa carrera, ¿de acuerdo? O sea, creo que no hay que quedarse atrás, pero tampoco hay que entrar en una carrera vertiginosa de crear contenidos sin ton ni son, sin una estrategia ni una reflexión sobre lo que estás generando, ¿no? Y creo que hay que también ser muy cautos en esto y pensar en que efectivamente los tempos son distintos, los económicos a los de pensamiento y generar realmente una idea crítica del momento que estamos pasando es muy importante, ¿no? Lógicamente nosotros a través del arte, porque somos los que, bueno, yo me incluyo porque trabajo muy directamente con los artistas y para mí la galería es como un altavoz de sus voces, ¿no? Creo que es muy importante
digamos, dar paso a la voz de los artistas en una reflexión crítica sobre lo que sucede. Y yo creo que es algo que no se está viendo de una forma clara ahora porque hay mucho ruido. El paisaje visual, como decía Dani, está contaminado y necesitamos en estos momentos también parar un poquito, ¿no? Y crear otro tempo que no es, lógicamente, el real, ¿no? El arte es una cosa, la economía es otra, y la sociedad, lógicamente, va a un tiempo también, digamos que obligado a correr, ¿no? A correr, y yo creo que es el momento precisamente de pasear y no correr, ¿no? Andar y ver el paisaje con detenimiento. Han llegado unas preguntas, quería empezar con las preguntas ya, son las 7:30, y por ir un poco dando voz a la gente que nos está escuchando. Esta pregunta es para Leo. Dice, ¿crees que la necesidad de distancia social puede ayudar a descentralizar los centros de arte y hacer que salga de las grandes urbes, facilitando así su llegada a esa España pequeñita, entre comillas, que nombrabas antes? Pues mira, eso es un poco la gran lucha nuestra y la gran universalidad del arte, ¿no? Cuando alguien ve un cuadro, ve una fotografía, ve una escultura, siente lo mismo estando en Teruel que estando en Nueva York. La distancia social yo creo que acabará terminando. Lo que hay que descentralizar son los números. Me explico. Lo que hablábamos un poco, obviamente, España y muchos museos se han convertido en centros turísticos, ¿no? Solo importan las cifras, los visitantes, el dinero que ha dejado, lo que ha costado, las entradas que se han vendido. Y muy pocas veces ves a gente ver una obra de arte de verdad, ¿no? Eso en las galerías sí que pasa, en las galerías ves a la gente interesada en la obra. Pero en los museos hay veces que vas al Prado y una vez me sorprendió, veo un japonés que iba ping, 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 o sea, es que ni se paraba delante del cuadro, iba ping, 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 haciendo fotos. Yo los sentimientos más bonitos que he tenido han sido cuando hemos llevado arte a los pueblos y ves a una persona que trabaja en el campo, que puede ser mucho más culta que yo, pero está menos acostumbrada a ver obras de arte, disfrutar delante de una obra. Yo vi a un señor, pues que tendría sus 70, 80 años, llorar delante de una foto. Eso te llena la vida. El distanciamiento social, yo no sé si nos favorecerá o no. Yo pienso que lo bonito de este mundo es que no importa dónde estés, ¿no? Si lo que tienes delante es lo suficientemente bello para despertarte emociones. Dicen todo el mundo que el virus a 2 o 3 años pasará un poco a ser tan dañino y volverá a las aglomeraciones. Pero si esto sirve para llevar el arte a sitios más pequeñitos, pues es un punto y aparte. El hecho es que todo en esta vida se ha politizado. Se ha politizado la banca, la justicia, el arte y lo que importa son los números porque los números son votos. Nosotros eso lo hemos vivido desde siempre, desde que tengo 47 años. ¿Por qué creamos, por ejemplo, el Festival del Teruel.foto? Fue una cosa egoísta, lo reconozco abiertamente. Dijimos, bueno, ¿y por qué para ver una buena exposición me tengo que ir a Madrid, Valencia, Barcelona? ¿Por qué para hacer un buen taller tengo que irme a grandes sitios? ¿Por qué no lo vamos a traer aquí? Obviamente, grandes obras y grandes cosas, desgraciadamente, solo vienen con dinero. Y salvo contadas y otras excepciones de fundaciones de arte que se han ido a vivir a sitios pequeños o que el fundador, que tiene una macroempresa, es de un pueblo y ha dicho, bueno, pues por mis narices se pone aquí un centro de arte importante. Salvo esas contadas ocasiones, todos los grandes centros de arte están en grandes ciudades. Lo entiendo porque puede disfrutar más gente de ellos, pero no tiene por qué ceñirse a eso. Obviamente, los políticos
normalmente solo entienden las cifras. Y entonces cuando te preguntan, dices, que esta exposición solo ha tenido estas visitas, es que es total, solo son números. A mí hay una cosa que me choca, ¿no? Se han separado muchos ministerios, pero sin embargo Cultura sigue con deporte, que yo creo que antagonistas no son, pero hay muy pocas cosas en común entre el arte y el deporte, ¿no? Que el distanciamiento social nos llevará a visitar más sitios pequeños, pues no lo sé, esperemos que sí. Yo veo que se pueden compaginar las dos cosas perfectamente. Otra pregunta, María José Cerdá pregunta, ante esta situación tan compleja, ¿qué podemos hacer los espacios públicos, los museos y las salas de exposiciones? ¿Quieres, Marisol? Yo de hecho he leído su pregunta en Twitter hace un momento, un saludo desde aquí. A la compañera, yo creo que los espacios, porque en este sentido nos estamos refiriendo a los museos públicos, ¿no? A los espacios públicos, que separaría lo que son fundaciones privadas de lo que son los museos, fundaciones, organismos públicos, instituciones públicas, porque, claro, funcionan de una manera bastante distinta en cuanto a la gestión económica, porque muchas veces lo que ha pasado aquí en el Palacio de Valeriola, la Fundación Chiribella Soriano, en cuanto no tenían recursos propios económicos de su segundo trabajo de la notaría, no podían seguir invirtiendo en su proyecto personal apasionado como filántropos de fundación artística, porque ya no podían continuar con esa colección porque abrir un centro pues conlleva un gasto tremendo, ¿no? En algunos modelos híbridos, aunque sean más parte privada que pública, pero modelos híbridos que destinan fondos o energías a proyectos que no son de índole artística, pero sí social, como es la Fundació per l'Amor a l'Art, entonces sí que funcionan porque están como que beben de distintas partes y porque la parte económica no es el motor fundamental, ¿no? Entonces creo que lo privado que funciona, y en este sentido también en la educación, solo ese inciso, pero en la educación si lo privado no está atendiendo 100% únicamente a la parte económica, entonces es cuando funciona. Si solo atiende a lo económico, no, es imposible que funcione, ¿no? En la parte educativa. Pero los museos públicos, en la medida en la que la mayoría tienen actualmente áreas específicas de didáctica y de mediación, sobre todo, en los últimos 10 años la figura del mediador y los equipos de didáctica especializados en mediación han estado en boca de todos, pero tenían un perfil que todavía era tan transversal que no sabíamos muy bien a qué se dedicaban, ¿no? Y que muchas veces puede ser esa función o esa bisagra que haga que la educación y el arte vuelvan a ir de la mano. Entonces, bueno, en los museos públicos y en las instituciones públicas yo creo que desde el área de mediación y didáctica, el área didáctica, hemos nombrado antes al Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? O el Prado. El Reina sí que conozco mejor cómo funciona el área didáctica y me consta que esa labor de educación, como se empieza además con públicos de diversas edades, es más posible. Pero para llegar al museo ya se tiene que tener un interés previo y una intencionalidad, ¿no? Los padres que llevan a sus hijos al museo o el colegio que concerta las visitas al museo lo hace ya porque en su programa está justificado que se vaya al museo, ¿no? Y ¿cuál es la justificación? Que no sea para una cuestión meramente contemplativa, sino que esté el elemento educacional, es muy importante. Decía Begoña antes que no estábamos valorando en los últimos años no se había valorado esa transversalidad de las carreras en los estudios, y yo creo que eso ha pasado a muchos historiadores del arte que actualmente trabajan en museos. Les ha ocurrido que en las últimas generaciones pues las áreas de conocimiento han sido compartimentos estancos. ¿Por qué? Porque no ha interesado
no ha interesado la transversalidad a quienes iban a proporcionar un trabajo fuera de lo que es el funcionariado, lo público. O sea, las empresas privadas con su capital decidían si una carrera era con salidas o no salidas. O sea, si una carrera, no recordáis vuestros padres diciendo, tu carrera no tiene salida, Bellas Artes, ahora todavía lo dicen, ahora todavía. Todavía. Pero sí que ha habido como un impasse de unos 10, 15 años o 12 años en los que, bueno, sabéis, cuando se puso en marcha todo el plan de Bolonia, o sea, ya había una intencionalidad, desde mi punto de vista, muy clara hacia devaluar todo lo que fuera la humanística y las artes creativas y todo lo que generase pensamiento crítico. Porque si tú fomentas que haya ciclos formativos específicamente, las carreras que te llevan a tener y a generar y a promover ese pensamiento crítico, las dejas de lado porque no son rentables, porque generas la opinión pública de que el conocimiento como inversión económica pues no es rentable, que hay carreras que no tienen una salida laboral y por lo tanto ¿para qué cursarlas, ¿no? Si volviésemos en ese sentido a cuando creo que nosotros hemos estudiado, bueno, yo tengo 37 años ahora, pero más o menos cuando estudiamos, nuestras generaciones somos más o menos de la misma quinta y no escogías una carrera por qué salidas laborales iba a tener, sino por cómo te iba a formar a ti, ¿no? Por qué te apetecía. O sea, era más una cuestión más de filias que una cuestión pragmática. Pero en la última década especialmente esa parte pragmática se ha incentivado mucho y solo ha podido ser desde el sector laboral. Porque ¿quién te va a decir eso? Te lo dice quien te va a emplear o a no emplear. En el momento en el que la mano privada ha metido zarpa en la pública, la universidad pública entonces ha empezado a transmitir ese mensaje de generación a generación y entonces hemos tenido personas que cuando han salido, estudiantes que cuando han salido al mundo laboral y se han puesto a trabajar en un museo, no tenían las herramientas para convertir ese museo, sus gestiones dentro del museo, en un lugar de resistencia, en un espacio de resistencia, en ese lugar seguro que apuntaba Leo, que había escuchado esta mañana con unas visitas al IBAM, ¿no? Que habían dicho, es que me siento en un espacio seguro. Esa democratización del museo como espacio que es de la ciudadanía, estos discursos que tanto hemos escuchado en los últimos años afortunadamente en la Comunidad Valenciana y que dentro de que en la Comunidad Valenciana esté unido también la cultura con el deporte, yo sí que creo, yo fui deportista una breve temporada, pivot de básquet, de baloncesto, sí que veo muchas, así a nivel platónico, veo muchos rasgos que tienen en común el arte con el deporte. Pero ese sería otro debate aparte, pero sí que le encuentro cierta coherencia a que tengamos, por ejemplo, pues eso, unido en la Comunidad Valenciana cultura y deporte y educación y se está gestionando bien, o sea, se está reaccionando a tiempo. Uno de los primeros gobiernos autonómicos que dijo vamos a destinar alrededor de 1 millón de euros a la compra de obra de artistas que incluso no tengan por qué estar necesariamente representados por galerías, que ese era muchas veces un sesgo también. Había artistas que era un poco el peaje que tenían que pagar para poder vender obra, el estar representados o no, y las galerías no pueden dar cabida a representar al 100% de los artistas que están produciendo obra en cualquier momento. Entonces, bueno, pues ese plan de apoyo a los artistas, luego también a las librerías, porque no olvidemos que cultura, eso son... nos componemos de una amalgama muy amplia, ¿no? Ya no es solo el dividir, porque aquí nos estamos centrando en arte contemporáneo, ya no es hablar de cine, teatro, artes escénicas, sino que dentro de arte contemporáneo, pues también el tema de los libros preocupaba y entonces también se destina una partida presupuestaria. Se habla con el Consorcio de Museos para que pongan en marcha desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio una serie de convocatorias, ¿no? Que la primera ha sido 100 proyectos, o sea, hay 100.000 euros para proyectos de 1.000 euros cada uno que se realicen online, para poder cubrir este mes de parón de producción que tengan los
los artistas, sobre todo artistas, eso, que no tengan una representación. Este tipo de medidas que realmente es micropolítica, ¿no? Se pueden llevar en las instituciones públicas, por eso pongo este ejemplo de instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, pero a la vez, una vez el ciudadano, no solo el tener que esperar, no creo que tengamos que esperar, no me extiendo más, pero no creo que tengamos que esperar a que pasen varias generaciones y empezar una educación desde cero. Yo creo que la pandemia ha sido un shock tan grande que quizá nos pueda hacer cambiar la perspectiva sin necesidad de esperar a que tenga que haber un proceso. Desde luego que ya podemos estar entablando un diálogo y mandando unos mensajes que vayan pues eso, en relación con generar esos espacios de resistencia, ¿no? Y con respecto a al control, al que muchas veces desde una perspectiva un poco naif, yo lo pienso por mi familia, ¿no? Por los que son más mayores en mi familia, que dicen, no, yo no tengo acceso a mi cuenta online porque así el banco no me controla. Aunque no tengas acceso a tu cuenta online, tu banco sabe, cuando recibe la palabra pensión, sabe que eso es una retribución, o sea, y se hace un croquis de en qué gastas, en qué no gastas. O sea, ahora cuando hemos ido a los supermercados, los primeros días del confinamiento, cuando salías al supermercado y solo podías pagar con tarjeta de crédito, yo pensaba mucho en Margaret Atwood y en el cuento de la criada. Y bueno, ¿y ahora qué si dicen mayores de tal edad no pueden utilizar sus tarjetas? Tienen los datos para decir quiénes son mayores de tal edad o quién está tipificado con el género masculino o femenino, ¿no? Como pasa en el cuento de la criada. De repente, el género femenino asociado a cuentas bancarias ya no pueden utilizar sus tarjetas de crédito. O sea, de repente hay unos valores y un intercambio de datos nuestros que tienen mucho que ver con la cultura y con cómo consumimos cultura también, ¿no? O sea, un apartado de lo que almacenan los bancos, por ejemplo, es lo destinado a ocio. Y a veces ponen las cosas más prosaicas están ahí dentro de ese apartado de ocio, ¿no? Que tú no lo considerarías a lo mejor ocio. O sea, comprar un libro en la casa del libro con tu tarjeta de crédito, el banco está diciendo, vale, esto es parte de lo que destina económicamente este ciudadano al ocio. Bien, pues combatir todo eso ya no es posible. Entonces, lo que tiene que haber es el cambio de mentalidad, pero cuanto antes mejor. O sea, la conciencia, el consumo responsable y la conciencia de qué se está haciendo con nuestros datos. Igual que cada artista, cada gestor cultural, cada trabajador del arte, tener conciencia de dónde está saliendo su sustento. O sea, no nos vale cualquier mecenas para todo, esto para salud, para arte, para todo. O sea, perdona que te corte, es que me avisan ya de que tenemos que ir. Perdona, Cristina. No, perdona tú por haberte cortado. Dejo espacio a mis compañeros. No, ahora a modo de conclusión os pediría solamente una frase, un par de frases que fueran muy concisos, como una especie de titular, algo así, saco yo mi vena de periodista, un poco titular de lo que veis un poco el futuro, cuál creéis que va a ser el sector, un poco una frase que resuma un poco vuestra visión particular de cómo va a ser. Empezáis, si queremos, empezamos por Begoña y hacemos otra vez el recorrido orden alfabético. Vamos a ver, sobre lo que va a ser. Me encantaría saberlo. Me encantaría saberlo, pero yo creo que es algo que se tiene que construir poco a poco. La conclusión sería digamos, que es muy necesario que pensemos que todos estamos en un mismo barco, en el que las dificultades son y están siendo para todos en general enormes, que no hay nadie que sea más que el otro y que nadie tiene más consideración que el otro. Por lo tanto, yo creo que los que creamos y estamos formando parte de este, vuelvo a insistir, en el ecosistema de la cultura y del arte, se los tiene que considerar como uno más, tan importante como los demás. Creo que todos hacemos una función fundamental, absolutamente todos, artistas, galeristas, críticos, mediadores, fotógrafos, economistas, políticos, en general, el sector en general empresarial, del ciudadano,
todos, absolutamente todos, tenemos un papel importantísimo y debemos de reflexionar cuál es el papel que estamos desempeñando y que queremos desempeñar. ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es el mundo que queremos construir? Ese titular no lo meto yo, Begoña, no lo encajo. Ese titular que no lo encajo yo. Es muy largo. Bueno, nada, resumo. Es que no sé resumir en 2 palabras. Y además hay cosas que quería comentar también, pero es ya demasiado el tiempo que estamos aquí y la gente también estará cansada ya de oír lo mismo que de alguna manera yo creo que en otros foros estamos comentando, ¿no? Yo simplemente diría en este caso que bueno, que se nos considere como un sector esencial. Yo creo que eso es importantísimo porque en la cultura y en el arte reside, como hemos dicho, la producción de conocimiento, la reflexión crítica sobre nuestro presente. Dani. Como titular muy corto, la verdad es que tengo uno ahí detrás, el de todos mienten, pero tal vez es demasiado corto, ¿no? Pero sí que sirve para reivindicar esa capacidad crítica, ¿no? El plantearse hacia qué estamos. Yo creo que el titular que querría es algo que he estado comentando todo el tiempo, ¿no? La reivindicación esa de volver a los tiempos propios de los procesos culturales, ¿no? Que son por definición lentos, como los procesos sociales, y que no deberían de estar vinculados a ese proceso económico y político. En la política y en la economía, ahora que estáis viendo muchas series de Netflix, hay mucha capacidad de construcción de realidades, ¿no? De construir esas imágenes y luego el propio ruido visual es una propia imagen, ¿no? Y está hecho de alguna forma para tapar otras cosas, ¿no? Siempre, esto es una técnica que en el mundo del arte se utiliza desde hace siglos, ¿no? Qué cosas dejas ver, qué cosas no están ahí. También en la filosofía es un propio lenguaje. Si tú no... A veces hay que centrarse más en la cara B del propio cuadro, lo que hay detrás, el bastidor y tal. Es muy importante en el arte, en la cultura, saber descifrar, ¿no? Y aprender lo que es el lenguaje. Ahora que la gente sabe más de informática, diferenciar el software de la máquina, o sea, el lenguaje es lo que hace que el sistema esté funcionando. Y es algo que además es transferible. Se aprende como la música, parece un lenguaje abstracto. Esa es la metáfora que hubo en Matrix, que la novela era muy mala y luego la película peor, porque crea imágenes que todavía confunden más, ¿no? Crea imágenes muy dulcificadas, pero la gente que juega a videojuegos seguramente lo sabe. Hay algo que parece anticipatorio. Hemos construido un mundo a través de generar infraestructuras utilizando un lenguaje, y ese mundo a veces, cuando conoces todo el lenguaje, ves las partes traseras, los agujeros, por dónde colarte en el sistema, sabes exactamente cómo deconstruirlo, cómo volverlo a construir y demás, ¿no? Yo creo que si sabemos más de este sistema, y en esto estoy con Marisol, este sistema capitalista tal como lo conocemos, ni siquiera cuál es el capitalismo ahora perfecto, el chino, el que está en Estados Unidos, el tal, las cifras están manipuladas. O sea, nosotros alguna reivindicación así como ahora algo de alicantino, ¿no? Somos, no solamente estamos en el sector terciario con el tema del turismo y demás, estamos produciendo, tenemos el acceso a algo que cada vez se va a valorar más. Nosotros no lo vemos porque lo tenemos demasiado cerca. Lo digo siempre, el acceso a la comida fresca, el acceso a determinados recursos naturales que no los tiene todo el planeta, agua, tal, que somos las cosas que además estamos cuidando menos. Yo creo que si aprendemos a ver lo que le pagamos a una agricultora y de la Vega Baja por 1 kilo de alcachofa no es lo que vale. Tampoco es lo que vale cuando llega a Madrid o cuando llega a París, es otro valor. En todo esto hay un juego que es la economía, pero exactamente igual, cuando llevamos un jersey de Zara, no es que valga esto. Siempre nos preguntamos cómo puede ser que produzcan una máquina como esta y valga tan barato o valga tan caro. El valor, el tener otra capacidad para aceptar o no aceptar esas condiciones que parecen inamovibles. Yo creo que ahora se repiten muchos, a mí no me gustan los lugares comunes, por eso tampoco me gustan los titulares, y ves que no lo hago porque me vuelvo a enrollar, aunque ya he dado un par.
pero me parece que es importante no ir a esos convencionalismos, porque en realidad estamos ante sistemas que son muy complejos y cada vez son más complejos, son inabarcables de forma individual. Trabajar de forma colectiva para entender cómo funcionan esos procesos y seguramente modificarlos, saber qué valores son importantes. Por eso yo creo que es tan importante descabalgarnos de ese sistema, volver a un sistema de más reflexión donde se pueda compartir. Lo que está diciendo Leo es muy importante, parte de donde nos podemos jugar el futuro. Por eso hago de alicantino. El sistema que tenemos, incluso en la Comunidad Valenciana, no es perfecto. Está centralizado en una comunidad que no está centralizada, que tiene una densidad estructural muy desterritorializada en algún sentido, y los datos se manipulan siempre. ¿Por qué tiene que estar el IBAN en el agua aquí? Una maldad. En Valencia, porque estamos... ¿Por qué datos se manejan? Que hay una población, hay un núcleo de población, hay una industria, hay un tal. Si cogemos el aeropuerto, ¿por qué no lo desvinculamos de ahí? Si tiene que ver con visitantes, o sea, hay veces que todo se puede manipular y se puede desentrañar y se puede otra vez volver a hacer un collage que sea descifrable, la parte, digamos, lo que es más visual, ese impacto primero, que a la gente le puede entrar o no, y te lo pueden comprar o no. Pero nosotros no hacemos ideas políticas, o sea, yo creo que reivindicar también esa profundidad en lo que estamos, y creo que es muy importante compartir. Tenemos pocas colecciones precisamente en arte contemporáneo, en patrimonio histórico tenemos innumerables, se puede compartir. Si podemos prestar a Londres, lo que Leo está reivindicando creo que es muy importante. No se le puede pedir a un museo pequeño el mismo fee de transporte o pagar una obra de arte o las mismas condiciones. Sé que hay unas condiciones de seguridad, hay unas condiciones de transporte muy específicas, necesitas para ciertas obras unas infraestructuras muy sofisticadas para temperatura, para todo esto. Pero no se puede pedir lo mismo y hay que buscar la forma y argumentar y de alguna forma vertebrar todo el sistema para que cada vez sea más accesible y sea más abierto y sea más compartible. Sostenible. Y ahí me callo. Y sostenible, evidentemente. Bueno, la gente puede seguir el debate de todas formas por redes sociales, porque yo creo que estaban contando con el hashtag que tenéis ahí abajo. Pero bueno, Leo, tu turno. Muy bien. Yo te voy a dar el titular. Bueno, ante la incertidumbre de la pandemia, colaboración e imaginación. Muy bien. Marisol. Qué buen titular, Leo. Sí. El mío sería que vivimos el momento perfecto para reorganizar nuestros valores en todos los sentidos, sí. Y que esto afectará positivamente al mundo de la cultura. Muy bien. Pues nada, Begoña, Dani, Leo, Marisol, muchísimas gracias por este debate tan interesante. Espero que la gente haya disfrutado, igual que he disfrutado yo, por lo menos escuchándoos y aprendiendo tantas cosas. Y nada, dar las gracias al Museo de Aguas de Alicante por habernos brindado esta oportunidad en un día tan especial y tan extraño a la vez y tan diferente, que no creo que, esperemos que no lo volvamos a vivir por lo mismo, por las mismas consecuencias, o sea, por las mismas causas, que lo hagamos por otras, pero no por estas. Y nada, muchas gracias a todo el mundo que nos ha seguido y muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por vuestras aportaciones y vuestras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Al público que está al otro lado. Muchas gracias por aguantar. Sí.